Hola a todos, en este video vamos a hablar de los límites de una sucesión. Vamos a revisar o a recordar parte de las propiedades de los límites que pues aplican perfectamente a lo que son las sucesiones, debido a que estas son simplemente expresiones algebraicas que se evalúan en cantidades enteras, ¿sí? Con un dominio de los números enteros positivos. Entonces, límite de una sucesión, dice, sean ADN una sucesión, BDN otra sucesión, ambas que convergen. Entonces, la sucesión límite cuando n tiene infinito de ADN es L1, o sea, la primera se dice que converge a L1 y la segunda converge a L2. Entonces, son aplicables las siguientes propiedades. Entonces, la primera es el límite de una constante. Pues cuando n tiende a infinito, pues sería simplemente la constante. Entonces recordemos que estamos hablando de C, que es constante. Y pertenece a los reales. Normalmente podríamos trabajar en números aparte de los complejos. La segunda es el límite de k veces una sucesión. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de k veces la sucesión a sub n. Entonces esta constante que está multiplicando también se puede sacar del límite y dejarlo como límite n tiende a infinito de la sucesión. Entonces, como decimos que es L1, nos quedaría acá por L1. El caso en el que se tiene una suma de sucesiones, límite cuando n tiende a infinito de una suma de sucesiones, o sea, de a sub n más b sub n, se puede separar como el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más el límite cuando n tiende a infinito de b sub n. Y esto va a ser igual a L1 más L2. Es importante porque dos sucesiones que convergen, ¿sí?, generan, o sea, se pueden sumar o restar, o sea, operar algebraicamente como con sumas y restas para generar otra sucesión que también converge. Entonces, la cuarta sería el límite del producto. Entonces, límite cuando n tiende a infinito de a sub n por b sub n. ¿Sí? En este caso se puede separar como el producto de los límites siempre y cuando estemos garantizando que el límite de a sub n existe y que el límite de b sub n también existe. ¿Sí? No pueden separar indeterminaciones como tal. ¿Sí? En este caso sería L1 que multiplica a L2. La quinta sería límite cuando n tiende a infinito de un cociente de an dividido en bn. Entonces acá también se puede separar como el cociente de los límites siempre y cuando el bn, la sucesión bn, converja a un L2 diferente de 0, ¿no? Entonces, límite de a sub n sobre el límite cuando n tiende a infinito del b sub n. O sea, esto es L1 sobre L2. La condición es que L2 debe ser un número diferente de 0. ¿Sí? Entonces, antes de ver una serie de tipos de sucesiones, vamos a recordar algo de las exponenciales. Entonces, recordar
de las exponenciales. ¿Sí? Vamos a colocar acá las funciones. El eje X, el eje Y, ¿sí? Y recordemos expresiones de la forma y igual a b a la x. ¿Sí? Estas expresiones tenían dos formas de verse. Entonces cuando se evaluaba en 0 daba 1 y para valores mayores que 0, ¿sí?, iba aumentando, ¿sí?, bajo la premisa, ¿sí?, de que esa ecuación que estamos manejando tuviese un valor de b que fuese mayor a 1. ¿Sí? Si el b fuese exactamente 1, pues estaríamos hablando de y igual a 1 hora x, que es simplemente 1. O sea, estaríamos hablando de esta línea. ¿Sí? Y si fuese un número menor que 1 y por encima de 0, realmente al elevarlo lo que hace es hacerse más pequeño. Entonces tendríamos una expresión que se hace mucho más pequeña. Entonces, en base a eso, vamos a decir lo siguiente. Entonces, primero, para b entre 0 y 1, ¿sí?, si x tiende a infinito, entonces b a la x tiende a 0. ¿Sí? Estamos hablando del caso de la línea roja, ¿sí? Un número que es menor que la unidad, al elevarlo o al multiplicarlo por el mismo, se hace cada vez más pequeño. Mientras que es para valores de b mayores a la unidad, ¿sí?, si hacemos que x, que es el exponente, tiende a infinito, es un número multiplicándose por el mismo, o sea, ampliándose por ser mayor que 1, entonces b tiende a infinito. Entonces, comparándolos con esa situación, vamos a ver sucesiones del siguiente tipo. Entonces, colocar acá. Entonces, vamos a empezar con sucesiones de la forma r a la n. R a la n. ¿Sí? Entonces dice, suponga que r es una constante distinta de 0. Entonces, suponga que r una constante distinta de 0. Entonces la sucesión de la forma r a la n pues converge a 0, o sea, converge a 0 siempre y cuando la base esté por debajo de la unidad. Entonces converge a 0 si el valor absoluto de r está por debajo de la unidad. Entonces, como estamos trabajando con exponentes enteros, tenemos más libertades.
Fíjense que la función exponencial se definía para bases por encima del cero porque no podíamos evaluar cantidades como -1 a la 0,5, ¿sí? Porque era como tener la raíz de -1. O sea, eso no se podía hacer, pero es que en este caso no nos vamos a preocupar por esos exponentes que representen raíces, porque realmente el n siempre va a ser un número entero. Entonces sí vamos a poder trabajar r negativos. Entonces ya hay que hacer un acotamiento, no desde el 0 hasta el 1, sino desde el -1 hasta el 1. El hecho es que estemos por debajo de la magnitud de 1. Entonces la condición para que converja a 0 es que el valor absoluto de r esté por debajo de la unidad, ¿sí? O sea, acá estamos diciendo que puede ser r debe estar por encima de -1 y por debajo de la unidad, ¿sí? Y diverge si ese valor absoluto está por encima de 1. O sea, diverge tanto para casos que sean de menos infinito hasta -1, ¿sí? O para esos que van desde 1, ¿sí?, a infinito, ¿sí? Revisemos esas fronteras, ¿sí? Si r valiera exactamente -1, ¿sí? Es más, no los incluyamos acá todavía en el análisis para poder empezar a pensarlos. Entonces, dejémoslos como abiertos. Entonces, si r igual a 1, yo estoy hablando de 1 a la n. Realmente es una expresión que obviamente converge porque siempre da 1. Entonces esto converge a 1. Sí, es una constante. Pero si decimos que r es igual a -1, estaríamos hablando de -1 a la n. Y lo que va a estar haciendo es oscilando. -1 más 1, -1 más 1, -1 más 1. Entonces acá va a dar a veces más 1 y en otras va a dar -1, o sea que esto diverge. Si nunca se acerca a un valor, sino que está saltando. ¿Sí? Diverge. Eso. Otras sucesiones que vamos a manejar son las sucesiones de la forma 1 sobre n a la r. O sea, esta vez sería sucesiones de la forma 1 sobre n a la r. Entonces, en esta parte sería la sucesión entonces de la forma 1 sobre n a la r, ¿sí?, converge a 0 ¿sí?, para cualquier número racional positivo. ¿Sí? La condición es simplemente que se mantenga en el denominador la cifra. Si fíjense que si esa r es positiva, vamos a mantener la cifra en el denominador, entonces va a quedar 1 sobre 1 a la r. El siguiente sería 1 sobre 2 a la r, 1 sobre 3 a la r, 1 sobre, y acá va a quedar 1 sobre infinito a la r. O sea, 1 sobre un número muy grande a la r. Si es positivo es de la forma 1 sobre infinito, o sea que esto es 0, a menos que el r sea negativo y se vaya al numerador. Al irse al numerador ya no tiende a 0, sino tiende directamente a infinito. Entonces la condición es que sea un exponente positivo, pero que permanezca, o sea, de manera que se quede en el denominador.
sucesiones definidas recursivamente. Entonces hay sucesiones definidas recursivamente con memoria de un paso, de dos pasos, de más pasos. Vamos a iniciar con la de un paso. Entonces, para hablar de sucesiones definidas recursivamente, la primera es tener definido o conocer el valor de la sucesión en algún punto. Entonces, definir el punto inicial. Entonces, el siguiente sería establecer una fórmula que me diga cuánto vale el siguiente dato en función del dato anterior. ¿Sí? Y a esta es la que llama fórmula de recurrencia o fórmula de recursión. ¿Sí? En esta parte, esta es fórmula de recurrencia. O recursión. Entonces vamos a colocar una serie de ejemplos. El ejemplo 1 dice a de n más 1 es igual a un medio de a de n y el primer dato, que es el a1, vale menos 1. Entonces con esa fórmula ya es suficiente para establecer todos los datos. Entonces cuando yo quiero, por ejemplo, establecer el dato 2, yo digo a de 1 ya es menos 1. Entonces el a de 2, que sería como cuando yo trabajo con un n igual a 1 en esta fórmula. Entonces a de 2 es igual a un medio de a de 1. O sea que me quedaría que el a de 2 es igual a un medio de menos 1. O sea que el a de 2 es igual a menos un medio. ¿Sí? El a de 3, que sería trabajando con un n de 2 en la fórmula, sería a de 3 es igual a un medio del a de 2. O sea que sería a de 3 igual a un medio del menos un medio. O sea que la de 3 es igual a menos un cuarto. Y así sucesivamente. Entonces el a de 4 sería un medio del anterior, que es menos un cuarto. O sea que me quedaría como menos un octavo. Y continúo. Entonces, un segundo ejemplo sería, entonces este va a tener memoria de dos pasos. Entonces tenemos los datos, entonces que me dan es el a de 1 es igual a 1 y además me dicen el posición 2 es 3. ¿Sí? Y la fórmula dice que la posición n más 1 es igual a la posición anterior, que es la posición n, sobre la posición anterior a esa, que es la posición n menos 1. O sea que la fórmula depende de dos datos anteriores, por eso dicen que es memoria de dos pasos. Entonces cuando reemplazan, entonces yo tendría que empezar la fórmula en n igual a 2. ¿Sí? Entonces si yo trabajo en n igual a 2, la fórmula diría, entonces, a de 3 es igual a de 2 sobre a de 1. O sea, me queda que a de 3 es igual a de 2, que es 3, sobre a de 1, que es 1. Simplemente me queda que esto vale 3. Entonces para cuando probamos en n igual a 3, tendríamos el valor de a de 4. A sub 4 sería a de 3 sobre a de 2.
tendríamos que A sub 4 sería A de 3, que fue 3 unidades, sobre la de 2, que es 3. O sea que esto sería 1. Para un n de 4 tendríamos que esto es A5, es A4 sobre A3. O sea que A5 es A4, que vale 1, sobre A3, que vale 3. Y así sucesivamente. Entonces, en esta fórmula, entonces de un paso, y esto es de 2 pasos. Ahora vamos a ver la parte del teorema de compresión. Para el teorema de compresión lo que se hace es comparar tres sucesiones, o sea, como si estuviéramos comparando tres funciones, y una de esas va a ser como el sándwich. Entonces sería, pues, suponga que la sucesión a sub n, b de n y c de n son sucesiones tales que entonces la clave para poder establecer una comparación es que se cumpla esta premisa, que hay un valor Cn que siempre está por encima de un valor An y por debajo de un valor Bn. ¿Sí? Para todos los valores de n mayores que algún índice n mayúsculo, o sea, después de cierto tramo. O sea, para n mayores a n mayúsculo. Entonces las premisas son: si la sucesión de A de n y B de n convergen al mismo límite común, si las dos convergen al mismo dato, convergen al límite común L, límite común L mayúscula, entonces la sucesión que es la mediana, o sea, C sub n, también converge a L. También converge a L. Entonces vamos a hacerlo acá de una forma un poco más gráfica. Vamos a establecer acá entonces por acá vamos a tener el valor enésimo, ¿sí? Y esas serían las sucesiones, el eje de las sucesiones. Entonces para el caso de la sucesión A, que es la menor, imaginemos una sucesión que hace cosas como estas.
la mejor así para que se vea. ¿Sí? Y esta va a ser a sub n. Entonces, la del punto en azul es a sub n. De puntos en rojo vamos a tener a b sub n. Vamos a imaginarnos que hace algo así. Y esta es b sub n. ¿Sí? A cualquiera de las dos, si yo le aplicara el concepto de convergencia, ¿sí?, me daría cuenta que ambas tienden a acercarse a ese límite. O sea, ambas convergen a L. Si ambas se acercan, a medida que n se hace más grande, el valor se acerca a la L. Entonces el sándwich, o sea, el teorema de compresión, lo que nos dice es que si hay una que está entre las dos, ¿sí?, sin importar si por arriba o por abajo, mientras ella se mantenga entre el punto rojo y el punto azul, pues también tiene que converger por obligación a el valor de L. Eso es lo que nos dice el teorema. Además, el teorema nos especifica que nosotros solo nos vamos a fijar de cierto punto en adelante, ¿sí? Puede que eso de que la roja sea la mayor, que la del verde sea la del medio, ¿sí? Recordemos que la verde es Cn, ¿sí? O sea, esa de Cn entre Bn y An solo es necesario que se cumpla para un n mayor a un n mayúscula. No tiene que cumplirse al comienzo. O sea, el hecho es que después de cierto punto, coloquemos acá el después de cierto punto, digamos que por acá está mi valor n, ¿sí? A mí solo me interesa esta zona, donde n es mayor a n mayúscula. ¿Por qué? Porque al comienzo el comportamiento puede ser un poco diferente. Imagínense que el dato acá, el rojo evaluado en ese punto está así, acá y acá. Evaluado en 1, 2 y 3 está por debajo. Que los datos en azul son un poco más erráticos, ¿sí?, que los datos en verde son estos, ¿sí? Entonces al comienzo no se ve la tendencia de cuál es la mayor, la menor y la mediana, pero después de cierto punto ya se establece una monotonía en la que la del medio siempre termina siendo la verde, la superior es la roja y la inferior es la azul. Entonces ahí sí ya se puede hablar del teorema de compresión. Por eso es que hacen la salvedad de que para algún valor n mayor a n mayúscula. Entonces vamos a resolver acá un pequeño ejemplo. Entonces, dada la sucesión entonces vamos a trabajar con la sucesión que dice logaritmo natural de n sobre n factor de n más 2. Y vamos a revisar si converge o no. Converge. Entonces para eso yo voy a recurrir a lo siguiente. Voy a establecer una comparación en la que voy a situar esta en la mitad. Entonces voy a decir, la de la mitad va a ser logaritmo de n sobre n por n más 2. ¿Sí? Ese vendría siendo mi valor Cn. Y voy a establecer una mayor y una menor, pensando en que la mayor y la menor deben dar lo mismo. Entonces, para que sea fácil de pensar y fácil de evaluar, yo voy a comparar el logaritmo con la n. Entonces, recordando ustedes de las trigonométricas, bueno, de las funciones en general,
Cuando uno tiene aquí x, acá y, ¿sí? Y colocan la función logaritmo es algo así. Esta es la función logaritmo de x, ¿sí? La función y igual a x es esta, ¿sí? Y la función exponencial, bueno, esta sería la función 1, ¿sí? Entonces, después de cierto trayecto, vamos a colocar acá, después de 3, ¿sí? Esta es la menor, esta es la del medio y esta es la mayor. Entonces yo voy a compararla y entonces a esta función le voy a arrancar este pedazo y voy a colocar uno que sé que para valores de n mayores a 3, voy a establecer acá n mayores a 3. Entonces yo sé que el logaritmo está por debajo de la n sin sacarle el logaritmo, ¿sí? Por decir, logaritmo de 3 es menor a simplemente el 3, ¿sí? Y el logaritmo de 3 está por encima del 1. Entonces yo establezco, quito esa, coloco acá una n y el denominador lo voy a dejar intacto. Acá entonces en vez de colocar el logaritmo coloco un 1, porque sé que el 1 está por debajo del logaritmo de n siempre, mientras estemos hablando de un n mayor que 3. N de n más 2, ¿sí? Y ahí tendría yo mis tres funciones para comparar. Todo lo hice pensando en que podía comparar, ¿sí?, al logaritmo natural de n que está por debajo de n y que está por encima de 1 siempre y cuando n sea mayor a 3, ¿sí?, pensando en esta gráfica. Al verlo, yo le puedo aplicar el concepto de convergencia, o sea, el límite a la primera y a la última de forma fácil. Por ejemplo, límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? Acá sería cuestión de simplificar y me quedaría 1 sobre n más 2. O sea que esto es 1 sobre infinito más 2, o sea, 1 sobre infinito. Entonces la forma de esto es 1 sobre infinito, o sea, converge a 0. Converge a 0. Y en esta sería límite n tiende a infinito de 1 sobre n cuadrado más 2n. Entonces esto da infinito al cuadrado más infinito, pues 1 sobre infinito. También converge, esto también da 0, converge a 0. Entonces, si la mayor y la menor se acercan a 0, pues la del sándwich, esta también debe converger a 0. Y esa es la utilización del teorema de compresión para resolver pues algunos ejercicios. ¿Sí? Entonces ahora vamos a utilizar otro concepto, que es el de los factoriales. Vamos a recordar qué es lo que simboliza el coeficiente factorial. Entonces, coeficiente factorial. Bueno, simplemente factorial, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del factorial, de n factorial, que se escribe así, lo que estamos haciendo es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y siguen multiplicando hasta llegar a n. Aquí antes venía n-1, no sé qué, hasta llegar a n. Ese es el n factorial. Entonces, dentro de las propiedades del n factorial, para mencionar y poder trabajarlo, tenemos que recordar que cuando nos digan factorial, la respuesta es 1. Y cuando nos digan 1 factorial, la respuesta también es 1. Además, que hay una fórmula de reacomodo. Yo puedo agrupar todo esto, ¿sí?, y llamarlo n-1 factorial por n es igual a n factorial. Pues hay muchas versiones para escribirla, pero pues eso sería como lo básico de factoriales. Y ahora utilizándolo en una sucesión, vamos a decir, entonces, encuentre una fórmula de recursión
recursión que defina la sucesión dada. Entonces la sucesión que me van a dar dice lo siguiente: 5 a la n sobre n factorial. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: cuando me dan la fórmula de la sucesión me están dando el término enésimo, o sea, me están dando el a sub n, que es 5 a la n sobre n factorial. ¿Sí? Para sacar una fórmula de recurrencia voy a comparar ese dato con el siguiente dato. Entonces si yo evaluara eso en n más 1, ya no diría 5 a la n, 5 a la n más 1. Y el denominador diría n más 1 todo factorial. Entonces esta fórmula, esta segunda fórmula, la voy a separar. Y voy a decir que a de n más 1 es 5 a la n más 1 es como tener 5 a la n multiplicado por 5 a la 1, o sea, por 5. Y utilizando las propiedades de los factoriales, voy a poder decir que ese n más 1 factorial se puede escribir como n factorial multiplicado por n más 1. ¿Sí? Y entonces puedo acomodarlo diciendo que a de n más 1 es igual a... Y buscamos generar este dato. Entonces me quedaría 5 a la n sobre n factorial que multiplica a 5 sobre n más 1. O sea que mi fórmula diría a de n más 1 es igual a de n que multiplica a 5 sobre n más 1. Esa sería mi fórmula. Sabiendo que el a de 1, o sea, cuando n valga 1, nos quedaría entonces 5 a la 1, sería 5 sobre 1, o sea, esto es 5. ¿Sí? Para tener el dato de salida hay que tenerlo de la fórmula original. Y ahí tendríamos nuestra fórmula de recurrencia o de recursión. Entonces, ahora vamos a responder una segunda pregunta sobre eso mismo. Entonces, la sucesión que dice 5 a la n sobre n factorial converge. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Entonces sabemos que el término enésimo, bueno, que nuestro término enésimo está dado por 5 a la n sobre n factorial. ¿Sí? Que esto escrito por extensión sería como tener n veces el 5, o sea, 5 por 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 5 y siguen multiplicando hasta llegar a completar en total n 5. O sea, si nosotros revisáramos acá, todo eso sería n 5, o sea, n factores. En el denominador yo tendría 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 hasta llegar a n. ¿Sí? Si lo acomodamos, ¿sí?
podríamos... Fíjense cómo son las expresiones. Pasan de estar el número más grande arriba a estar los números iguales, pero de aquí en adelante el número más grande, o sea, de esta zona se parte, y de ahí en adelante siempre el número más grande va a estar en el denominador. Entonces esa zona es importante y yo voy a separarlo de la siguiente manera. Entonces, esto de acá hasta llegar a 5 sobre 5, ¿sí? Y esta zona la voy a partir, ¿sí? Si eran n factores, acá estoy cogiendo 5 factores. Hay 5 factores. En el otro pedazo que me queda hay n menos 5 factores. Entonces, acomodándolos, entonces yo podría hacer lo siguiente. Podría dejar que a de n es igual a... Entonces simplificamos. Voy a simplificarlo de azul, voy a dejarlo de azul. Entonces simplifico esta parte. Me quedaría 5 por 5 por 5 por 5, o sea 5 a la 4, que es 625. Y 1 por 2 por 3 por 4, que es 24. ¿Sí? Y de ahí en adelante sería 5 sobre 6 por 5 sobre 7 por 5 sobre 8 por 5 sobre n. Entonces, por comparación, entonces, voy a decir que voy a reemplazar todos los denominadores por un mismo número. ¿Sí? Voy a comparar esa expresión con la siguiente. Voy a compararla con la que dice 625 sobre 24, eso no ha cambiado. Y en vez de colocar el mismo número, el mismo color, voy a compararla con 625. Y en vez de colocar 5 sextos, acá vuelvo y coloco 5 sextos y 5 sextos, y siempre coloco 5 sextos. Entonces fíjense que este número se genera multiplicando por cifras cada vez más pequeñas. Estos son cada vez más pequeños. O sea, es un dato así, este más pequeño, más pequeño, más pequeño. En cambio acá los dejé todos del mismo tamaño. Entonces la cifra de la izquierda es más pequeña que la cifra de la derecha. Entonces yo podría decir que el ADN, que era todo eso, es más pequeño que tener 625 24avos por 5 sextos. Al tenerlo repetido, pues simplemente reviso qué potencia le coloco. Entonces sería a la n menos 5, porque esa es la cantidad de datos que teníamos, la cantidad de factores. Entonces ya sé que es menor que eso. ¿Sí? Y si yo pusiera solo ceros, o si yo multiplicara por solo ceros, o sea, por 0, por 0, por 0, por 0, por 0, pues la cifra me está dando más pequeña de lo que realmente es. Entonces esto está por encima del 0. Y ahí podemos aplicar límite. Entonces, límite cuando n tiende a infinito del 0, pues simplemente es 0. Y límite cuando n tiende a infinito de 625 24avos de 5 sextos a la n menos 5 se puede desarrollar. Entonces, ¿qué tenemos que decir ahí?
simplemente vamos a reacomodarlo como si esto fuese límite. Vamos a sacar las constantes, sería n tiende a infinito de, tenemos el 625/24, vamos a separarlo como si tuviéramos 5 sextos a la menos 5 por 5 sextos a la n. Entonces podemos sacar del límite todas las constantes, o sea, el 625/24 que multiplica a 5 sextos a la menos 5. Límite cuando n tiende a infinito, ¿sí?, de un dato, o sea, un r a la n, ¿sí?, donde r